Hola programas, buenas noches, días o tardes, lo que sea que estén viviendo cuando vean este video. Bien, continuando con nuestro curso de desarrollo web con WordPress. Ya vimos en una primera parte todo lo que es todo el aspecto teórico, los componentes de las páginas, que es un servidor web, modelo cliente servidor y demás cosas que son como, a mi parecer, son necesarias o son importantes. Es importante que las conozcamos para aprender a desarrollar nuestro sitio. Más que nada para tener el conocimiento de cómo funciona y que cuando nos enfrentemos a alguna dificultad, algún problema, no sea de, ¿qué está pasando? Sino que sepamos, bueno, esto puede ser por esta causa, o puede ser que esté fallando esto. Digo, no vamos a hacer los super expertos, pero sí más o menos tener una idea, ¿no? Es por eso que nos aventamos tantos videos de teoría. Pero bueno, este va a ser el primer video de la parte práctica, por llamarlo así. Y pues vamos a empezar con lo de siempre, ¿no? Los requisitos previos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder instalar o para poder correr nuestro sistema WordPress, perdón, nuestro CMS WordPress? Bien, los requisitos que necesitamos son: número uno, contar con un espacio en un servidor web, ya sea rentado, bueno, un servidor rentado o un servidor propio. Si quieren ver más o menos, si quieren recordar, por aquí les dejo el link al video donde revisamos un poquito acerca de eso, de este tema de los servidores. En este caso, en este curso vamos a utilizar un servidor rentado, comercial. ¿Por qué? Por ser la opción como eh, más estándar o más común. Porque si ponemos un servidor propio puede haber n cantidad de configuraciones. Y en los servidores rentados generalmente tienen la misma configuración o configuración muy similar. Ese es el requisito número uno. El requisito número dos es que podamos tener acceso a los archivos del servidor web, ya sea vía FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, o vía web o alguna otra vía. Es decir, que podamos modificar los archivos. Recuerden que un servidor es una computadora, entonces una computadora tiene archivos dentro, tiene carpetas o folders, tiene archivos o ficheros. Bueno, si tiene archivos o documentos. eh, Debemos poder modificar o no modificar, sino debemos tener acceso a esos archivos, a nuestro espacio que tenemos en el disco duro. Les repito, en este caso vamos a usar un servidor comercial, y tenemos ya un espacio definido, no sé, tantos gigas por tanto dinero al mes o al año. Ese es el requisito número 2, el acceso a los archivos. Y el requisito número 3 es tener una base de datos disponible y configurada para nuestro sistema. Esta base de datos para esta base de datos tenemos que tener en cuenta o debemos de guardar más bien, tres datos, que son el nombre de la base, el usuario de la base, perdón, y la contraseña del usuario. Estos tres datos los vamos a necesitar cuando queramos montar nuestro sistema en WordPress. ¿Sí? Bueno, tanto el requisito número uno como el requisito número 2 es algo que ya ustedes verán si rentan alguna opción comercial o si montan su servidor propio o demás. El acceso igual, si es un servidor rentado, les dan los datos para conectarse vía FTP y poder cargar ahí archivos. O bien les dan una interfaz web donde ustedes entran a una dirección, a un panel de clientes, y desde ahí pueden cargar los archivos. Por eso no vamos a ver como ese tema. ¿Por qué? Porque les digo, el curso va a estar sobre el curso este curso está sobre una opción comercial donde ya está todo configurado. ¿Ok? El requisito 3 es el que vamos a revisar ahorita, con unas pequeñas pantallitas y un pequeño manualito que hice. ¿Ok? Entonces, la base de datos. Para configurar la base de datos vamos a seguir una serie de pasos. El primero va a ser entrar al panel de control de nuestro servidor. El 2 es buscar la sección de base de datos. En los paneles de control generalmente viene por secciones. Correo electrónico, sistema de archivos,
bases de datos, aplicaciones y demás, subdominios y todo lo demás. Después, después de que ubiquemos esa sección, vamos a crear nuestra base de datos. Eh, en esa base de datos, después vamos a crearle un usuario. ¿Para qué? Para que el usuario se conecte solamente a esa base de datos. Ajá, después vamos a asignar el usuario a la base de datos y finalmente vamos a otorgar todos los privilegios. ¿Para qué? Para que pueda leer y escribir. Bien, el número uno es... Ah, déjenme acomodo. El número uno, el paso número uno es entrar al panel de control de nuestro servidor. Que en este caso, bueno, generalmente para las opciones comerciales o para los servidores LAMP, comerciales, usan un sistema gestor que se llama cPanel o cPanel, como le quieran llamar. Para entrar a este panel de control, generalmente también, pero ya en caso de que no sea como lo indico aquí, ya su proveedor de hosting les dirá cómo entrar al cPanel. Generalmente para entrar al cPanel deben de escribir www. El dominio que ustedes tengan, .org o .com o lo que sea, y después hay que indicar un puerto con dos puntos. Es decir, vamos a poner www.midominio.org, dos puntos, vamos a poner 2082. Estos dos puntos indican que vamos a hacer referencia a un puerto específico. Un puerto es como una puerta, ajá, donde vamos a tener ciertos accesos. Por ejemplo, una casa, que imagínense que el servidor es como una casa, ajá, y los puertos son diferentes puertas que llevan a diferentes cuartos. Ajá, entonces el puerto para web generalmente es el puerto 80, que no se escribe, o sea, no ponemos servidor.com 2.80, ¿por qué? Porque el 80, los servidores ya están configurados para que por defecto le reciba por ese puerto. Ajá. En este caso, perdón, como vamos a entrar al cPanel o al panel de control, tenemos que especificar por qué puerta o por qué puerto queremos entrar. En este caso, es por eso que vamos a escribir www.midominio.org, dos puntos, 2082 o 2083 o el puerto que les indique su proveedor de hosting. Ajá. Cuando ingresen a esta dirección deberán de ver una pantalla como la que vemos aquí, como el recorte que vemos aquí, donde les pide un usuario y contraseña. Esta información también debe ser proporcionada por su proveedor de hosting. ¿Ok? Bien, ya que nos hayamos logueado correctamente en el panel de control, vamos a ubicar la sección que dice bases de datos. Les repito, esto está basado en lo que es generalmente. Puede ser que sus servidores, que su proveedor de hosting haya configurado su servidor de manera un poco diferente. Pero en general esto es lo que hay que hacer. Ajá. Vamos a ubicar la sección de bases de datos. Y ahí en este caso vamos a picarle o a darle clic en donde dice MySQL o MySQL o MySQL o MySQL o como le quieran decir. MySQL, bases de datos. Ajá, esto nos va a abrir otra ventanita, que es donde vamos a hacer nuestro paso 3, que va a ser crear la base de datos. Ajá, bueno, MySQL, si recuerdan, en donde vimos lo que es el servidor LAMP, y si no, por aquí va a estar el link para que lo vean. MySQL es un sistema gestor de bases de datos. En este caso, la configuración que requerimos, bueno, la configuración, perdón, de los servidores LAMP manejan este gestor de bases de datos, MySQL. Bien, ahora, cuando ya hayan entrado a la parte de las bases a las bases de datos de MySQL, perdón, vamos a crear una nueva base de datos. Ajá, de hecho aquí si ustedes ven, aquí un láser. Si ustedes ven, el campo dice nueva base de datos. Ajá, va a venir el nombre de su dominio o el nombre de usuario o algún prefijo y después el nombre de la base de datos que ustedes le quieran decir. En este caso la base que yo voy a usar se llama curso WP. Ajá. No la vayan a intentar hackear porque seguramente esta base ya no va a estar, ya no va a existir. Ok. Aquí les voy a poner una palomita, lo que quiere decir que está disponible. Y bueno, si nos pone aquí la verificación de que está ok el nombre, le damos crear base de datos.
Esto va a ser una consulta a nivel interno, a nivel del gestor de bases, que va a crear la nueva base de datos. ¿Ok? Después vamos a pasar al paso 4, que es crear un usuario para la base de datos. ¿Y por qué creamos un usuario específico para la base de datos? Por seguridad. Esto sí, tenganlo súper presente. Si van a modificar, si van a montar un sitio nuevo o van a hacer algo que tenga que ver con base de datos, siempre creen un usuario específico para esa base de datos. ¿Por qué? Por seguridad. Porque si ustedes usan el usuario root o el usuario administrador general o superadministrador o raíz, eh, en dado caso de que les llegaran a hackear el usuario, o a craquear o a vulnerar el usuario, la clave del usuario, si ustedes usan un mismo usuario para todas las bases, pues con romper la clave de un usuario pueden tener acceso a todas las bases de datos que tengan. Es diferente que si tienen un usuario para cada base. Ajá, si tienen un usuario para cada base, si rompen la clave de un usuario, pues lo más que pueden hacer va a ser ver lo que hay en esa base de datos, y en las demás pues no van a poder verla, ¿no? A menos que rompan los demás, o a menos que el usuario tenga privilegios. Pero bueno, entonces, para no meternos en rollos, vamos a crear primero nuestra base de datos y después nuestro usuario. Ajá, para que el usuario sea exactamente la misma dinámica que el anterior, vamos a poner el nombre del usuario. En este caso va a ser el mismo nombre. Yo le di aquí el mismo nombre de ejemplo. La contraseña, pues la contraseña que queramos ponerle, aquí nos va a poner un check de si es muy segura, segura y demás. Y le vamos a dar en el botón de crear usuario si todos los campos están correctos. Ajá, si no queremos meternos, pues podemos crearle aquí, meternos en rollos con las contraseñas, podemos picar ese botón que dice generador de contraseñas, nos va a generar una cadena, la pegamos, la usamos como contraseña y listo. Bien, al darle clic en el botón que crear usuario, igual de manera interna se van a ejecutar unos comandos para que se cree el usuario. Ajá, en este caso nuestra base de datos se llamaba curso WP y nuestro usuario se llama también curso WP. Ahora bien, ya tenemos nuestra base de datos, perdón, y tenemos nuestro usuario. Lo último que hay que hacer es decirle al servidor que este usuario pueda trabajar sobre esta base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Asignando el usuario a la base de datos. Para eso, en la misma página que tenemos ahí de las bases de MySQL, hay un apartado que dice añadir usuario a base de datos. Pues es lo mismo. En el campo de usuario buscamos el usuario que acabamos de crear o el que hayamos creado, y en bases de datos buscamos en el check, buscamos la base de datos que hayamos creado. Finalmente le ponemos añadir y nos va a salir otra pantalla, que es nuestro paso final, que es el de otorgar los privilegios al usuario. Nos da el sistema o la interfaz, la página nos va a decir, ok, estás, estás añadiendo este usuario a esta base de datos. ¿Qué es lo que quieres que pueda hacer este usuario? Este usuario va a poder leer, escribir, o no puede escribir, o solamente leer. Es como los permisos en Windows de lectura y escritura, ¿no? O sea que a veces les damos permisos en carpetas para que pueda leer, escribir y demás. Vamos a marcar todos los privilegios. ¿Para qué? Para que este usuario pueda hacer todo y no tengamos problemas con nuestro sistema de WordPress. Ajá, le ponemos todos los privilegios, es decir, crear contenido, borrar contenido, actualizar contenido, subir y todo lo demás. Ajá, marcamos el checkbox que dice todos los privilegios. Vamos a ver cómo se van a marcar todas y cada una de las opciones. Y finalmente le damos clic en el botón que diga hacer cambios o aplicar o continuar. Ajá. Y con eso ya tenemos configurada nuestra base de datos, que era el último requisito. Recuerden, era el servidor web, acceso al sistema de archivos y nuestra base de datos. Bien, si tienen dudas, preguntas, me las dejan aquí en los comentarios. Igual que siempre, denle like, compártanlo, comenten. De verdad que me ayudan muchísimo si lo comparten, si se suscriben. Es gratis, todo esto además es gratis para
redes. Y pues aquí les dejo, como siempre, mis redes sociales. Síganme y pues nos vemos después, ¿vale? Nos vemos programas. Bye.